Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que nos ofrece que FX Pro permite que se celebre y se me escucha, ¿verdad? Si alguien me lo puede decir en el chat, pues se lo agradezco, ¿vale? Yo creo que sí que está todo bien. Vale, vale, ok, perfecto, perfecto. Hoy vamos a hablar, no son muchas diapositivas, es un tema que, bueno, como yo sé que hay de todos los niveles viendo este webinar, y vamos a ir lento para que se entienda lo básico, ¿vale? Y al final vamos a acabar con algo muy preciso, es decir, aunque ustedes vean algo de abstracción y de que hablaremos de bolsa, del ciclo económico, del yen, al final verán que vamos a hablar de algo bastante concreto, en este caso para operar el yen y en particular para operar el yen a la baja, para venderlo, ¿no? Contra todos los tipos de cruce, aunque yo en esta charla hablaré del dólar yen, que es básicamente el cruce del yen más líquido de todos, ¿vale? El mercado de Forex, de divisas, de tipos de cambio, la realidad es que es especialmente difícil de pronosticar, ¿vale? No es nada sencillo. Es el mercado más grande y más líquido del mundo, pero no es nada sencillo pronosticar. ¿Por qué? Porque básicamente, en general, lo que lo mueve no es una doble cara, ¿no? Verán aquí que tengo en rojo el diferencial del tipo de interés de los bonos de Alemania y de Estados Unidos. Pongo Alemania como aproximación a Europa, ¿vale? Más o menos es lo mismo. Y en negro el tipo de cambio del euro y del dólar, ¿vale? Eh, es decir, ¿qué mueve el euro dólar? Pues básicamente el diferencial de los tipos de interés entre los bonos. ¿Vale? No hace falta que entremos mucho en esto, que entremos en esto porque sería irnos por las ramas, pero ¿qué es lo que hace que el diferencial entre los bonos cambie? ¿Qué hace que un día el bono americano esté a 2,17% y al día siguiente también, pero el bono alemán pase del 0,33 al 0,37? Bueno, pues eso tiene que ver con el crecimiento, la inflación a uno y otro lado del Atlántico. Es tan complicado porque en realidad no estamos intentando analizar si hay más crecimiento o inflación en uno u otro sitio, sino que estamos intentando averiguar cuál de las dos regiones de forma más relativa lo está haciendo mejor, ¿vale? Y eso es bastante complicado. Eh, Se va a ver mejor esto que hablo de que es complicado en un segundo, ¿no? ¿Vale? El mercado de valores, estamos aquí hablando de índices, que es al final a lo que yo me dedico principalmente, es relativamente más sencillo de analizar que el mercado de divisas. ¿Por qué? Porque responde esencialmente a si hay crecimiento económico, ¿vale? Lo vamos ahora a ver con ejemplo. Si hay crecimiento económico, si la economía va bien, pues el mercado de acciones tiende a ir bien, ¿vale? Es una cosa más o menos, con muchas comillas, pero es más o menos lineal. La economía va bien, la economía se está recuperando, la economía está creciendo, entonces el mercado de acciones tiende a subir, ¿vale? Es más o menos un axioma. Sin embargo, como decíamos, las divisas es mucho más complicado porque no depende de que un país crezca más de que un país crezca, sino de que un país crezca y tenga más inflación que el otro. Entonces es como un tira y afloja entre dos regiones y como eso es mucho más sencillo detectar crecimiento en un país, en una región, que detectar el crecimiento relativo, ¿no? Que es lo que mueve principalmente la mayoría de las divisas, ¿no? Entonces, eh, pongo aquí a los banqueros centrales porque según sus palabras y según sus políticas monetarias, pues van cambiando las expectativas de crecimiento, de inflación o las van confirmando entre distintos países o bloques económicos.
y al final son ellos los que tienen mucha influencia en el mercado de Forex, ¿no? Pero fíjense que yo me estoy yendo al mercado de divisas, perdonen, a los índices bursátiles, a la bolsa, a esa que crece con el ciclo económico normalmente, porque es más sencilla de analizar. Y me voy a la bolsa porque yo principalmente opero bolsa, pero también porque, como veremos, nos va a permitir detectar oportunidades en el mercado Forex que de otra manera yo no podría detectar, ¿vale? Es decir, oiga, yo es que el mercado de Forex me parece tan complejo, es la cara y el reverso del crecimiento, que prefiero irme al mercado de acciones, detectar crecimiento y gracias a indicadores y ratios que veremos del mercado de acciones, podremos encontrar oportunidades en el mercado de divisas, especialmente en el yen japonés, por lo que vamos a ver. Ha sido un poco rollo la entrada, vale, olvidémoslo. Vamos a empezar de cero, explicándolo todo de forma clara y se va a entender. Mira, el principal driver o aquello que dirige el mercado de acciones es el ciclo económico, ¿vale? El ciclo económico, esto es un esquema simplificado. Sabemos que cuando está por encima de cero, que es aquí, estamos en la expansión. Se crea empleo, la economía va mejor, etcétera, etcétera. Hay, de vez en cuando, esta expansión llega a su final y la economía empieza a entrar en recesión, ¿verdad? Hay cada vez más despidos, la actividad económica declina, entonces hemos llegado aquí, ¿vale? Zona verde y zona roja. ¿Cómo afecta el ciclo económico tan sencillo como lo hemos visto aquí al mercado de acciones? Pues de la siguiente manera. Fíjense esta diapositiva, que la fase 1 y la fase 3 de contracción desacelerada es verde, ¿vale? Y la anterior, las que están por debajo de cero son rojas. ¿Por qué el ciclo económico es verde cuando hay crecimiento positivo y rojo cuando hay contracción? Y cuando hablo de cómo es la bolsa, la 3 pasa a ser verde por lo siguiente. La bolsa, el mercado de acciones, los índices bursátiles tienden a estar en tendencia alcista, a crecer, cuando la economía está en expansión, pero también cuando estamos en recesión, pero la recesión va a menos, ¿vale? Mercado de valores o bolsa funciona, este es el esquema básico. Sube cuando la economía crece, cae como una piedra cuando la economía está en contracción acelerada, es decir, que cada mes de recesión es peor que el anterior, en enero se despiden 200.000 personas, en febrero 220.000, o sea, va peor, ¿no? Y en bolsa también es alcista esta parte de la recesión, que es recesión pero va menos. En diciembre se despiden 200.000 personas, en enero del siguiente año se despiden 180.000, en febrero 160.000. Se dan cuenta, hay destrucción, pero hay una destrucción desacelerada. Eso hace que el mercado empiece a cotizar las expectativas de recuperación y suba como la espuma, ¿vale? La bolsa tiende a subir en las expansiones, en las recuperaciones y a caer como una piedra en las contracciones desaceleradas. Sencillo, ¿verdad? El esquema. Y ahora vamos a ver más o menos, si esto es un esquema abstracto, vamos a verlo con gráficos de la bolsa, pues con indicadores económicos que confirman este esquema del que estamos hablando. En la línea continua tenemos el SP500 y este gráfico de barras superpuesto son las variaciones mensuales de la creación de empleo en Estados Unidos. Sencillo, mire, durante toda esta fase se está creando empleo en el sector privado en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre durante toda esta fase? Pues que la bolsa, la línea continua, es alcista, ¿correcto? Y hay un momento en el que se empieza a destruir empleo, ¿vale? Verán que aquí ya no se está creando empleo, se empieza a debilitar y aquí ya se destruye de una manera radical. ¿Qué ocurre cuando se destruye empleo y cada vez se destruye más empleo? Pues que efectivamente el mercado de valores, que es muy cíclico, que sigue el crecimiento o lo contrario, se desploma. ¿Se dan cuenta? No van a poder vender el mercado de valores aquí, por supuesto que no, eso sería fantasía, pero si detectamos los cambios en el mercado laboral con uno de los indicadores más populares,
veremos que efectivamente cuando se destruye empleo, la bolsa cae como una piedra. Y lo contrario, en medio de la recesión, cuando todo se ve negrísimo, cuando solo se habla de crisis, 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 de recesión, de políticas de estímulo, etcétera, ese es el momento en el que en los siguientes meses se sigue destruyendo empleo, de nuevo, gráfico de barras por detrás, pero se destruye a un menor ritmo. Esa destrucción a un menor ritmo va creando la expectativa entre muchos operadores de que la recuperación está llegando. ¿Y qué ocurre cuando estamos en recesión pero va amainando? Pues que el mercado de valores sube prácticamente de forma vertical, ¿vale? O sea, expansión económica, se crea empleo, la bolsa sube. Recesión dura, se destruye empleo y cada vez más, la bolsa baja. Recuperación, la bolsa sube y de nuevo en la fase que estamos actualmente es creación de empleo, expansión, la tendencia es bursátil, es alcista, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Este es el esquema por el que funciona la bolsa, por supuesto. En medio hay correcciones importantes, pero la tendencia primaria está regida la mayor parte del tiempo por este esquema de crecimiento. Los inversores detectan crecimiento alcista. Los inversores detectan crecimiento futuro alcista. Los inversores detectan que las cosas van a peor, ¡pum!, fuera, bajista. ¿Vale? Este ha sido un ejemplo con los datos de empleo, que es muy intuitivo, pero en general también digamos que hay muchos tipos de indicadores adelantados, que son los que nos interesan, adelantados al ciclo económico, y a mí me gusta resumir todos estos indicadores en este magnífico indicador que se puede consultar en la web de The Conference Board, y ahora después responderé a las preguntas. Y, y como verán, este indicador me gusta mucho porque agrupa, en el caso de Estados Unidos, 10 subindicadores muy adelantados que yo mismo sigo, y me gusta porque lo expresa todo de manera más sencilla. Cuando el indicador está cayendo fuertemente, estamos en recesión, índices bursátiles bajistas. Cuando se produce el cambio de tercio, de contracción acelerada a contracción desacelerada, es decir, se llega al clímax recesivo, entonces la bolsa pasa de bajista a alcista, ¿vale? Más o menos. Recuerden que este indicador es muy limpio y después la bolsa tiene más volatilidad, pero a pesar de tener más volatilidad, sigue el ciclo económico. ¿Y dónde estamos ahora? Pues ahora estamos aquí, ¿vale? Bueno, verán que es abril de 2017, pero ya les digo yo que hemos seguido subiendo. Y por lo tanto, el indicador adelantado a las circunstancias económicas de The Conference Board nos está diciendo que la expansión económica en Estados Unidos continúa. Y más allá de correcciones pequeñas que pueda tener el mercado o puntuales, lo normal es que la bolsa siga manteniendo esa tendencia alcista, ¿vale? Ese es el esquema de la bolsa y del ciclo económico. Déjenme ver las preguntas. Vale, no hay ninguna, creo que... Perfecto. ¿Vale? Lo mismo, en vez de observando, si tienen alguna pregunta, más que levantar la mano, va a ser mucho mejor que lo pongan en el chat, que yo la leo y va a ser mejor así, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Para reincidir en este concepto. Por un lado hemos visto el empleo, por otro el indicador adelantado de The Conference Board. Ya que estamos, que sé que es un indicador que les va a interesar a todos en la operativa, miren, me voy a la web, pongo estoy escribiendo como un chino, pongo The Conference Board, ¿vale? Es más, pongo en Google The Conference Board Leading Indicator, y lo primero que me sale es aquí, el indicador líder de Estados Unidos, que además, bueno, el último dato es un dato mensual, el último es de agosto del 2017, y me voy a la nota de prensa que podrán encontrar aquí, ¿vale? Y pulso en ella para leerla porque además es donde sale el gráfico. Este es el dato actualizado de agosto, a ver si se carga. Vale. Verán, este es el dato actual y lo que les decía,
el indicador líder sigue ascendiendo, con lo cual no hay una perspectiva de recesión en los próximos meses. Es decir, desde mi punto de vista, no hay que estar buscando el techo, el gran techo del mercado, porque este indicador está creciendo, ¿vale? Se busca ahí, en Google si hace falta, como lo hemos hecho, simplemente poniendo The Conference Board Leading Indicator, lo voy a poner en el chat, no, es más, que bobería, voy a poner en el chat el enlace al indicador, ¿vale? A ver, no copié bien, a ver si ahora, vale, ahí tienen el enlace y verán que en el menú de la parte izquierda tienen índices adelantados de otras regiones. Vamos a ver, por ejemplo, el de la eurozona o euroárea, porque también es muy interesante. Este sale automáticamente aquí, no hay que abrir ningún PDF y podrán ver lo mismo. Antes de una recesión empieza a declinar y luego cuando se recupera, pues ahí lo tenemos, ¿no? Recesión y ahora mismo está en máximos del ciclo, creciendo, con lo cual no se espera una recesión, que ya saben que es lo que tiene mayor impacto en el mercado de valores y como veremos en muchos tipos de divisas, ¿no? ¿Vale? Importantísimo estos indicadores. Volvemos que me estoy yendo un poco por las ramas, ¿vale? La bolsa tiende a subir con el crecimiento. Lo hemos visto con el indicador de empleo, lo hemos visto con el indicador económico líder, que nos señala si estamos yendo a más crecimiento o si hemos parado e incluso hemos empezado a caer, ¿vale? Ese es el esquema sencillo de la bolsa. Y bien, mi teoría es esa. La bolsa es relativamente sencilla de pronosticar, relativamente, ¿vale? Si fuera fácil, todo el mundo sería multimillonario haciendo 2 chasquidos de los dedos. Y el mercado de divisas es más complejo porque es la cara y el reverso del fenómeno crecimiento, ¿no? Pero se da la circunstancia de que el yen japonés, en concreto, tiene características similares a los índices bursátiles, ¿vale? El yen, digamos que no similares, sino la contraria. Cuando la bolsa cae y hay miedo, ¿vale? Porque puede ser como ocurría hoy, porque ya los índices americanos han dado la vuelta, que yo sepa, porque Corea del Norte ha enviado un misil al norte de Japón, pues hay incertidumbre y la bolsa cae, ¿no? O porque ha salido un mal dato económico, la bolsa cae, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la bolsa cae? Que el yen se aprecia, sube, ¿vale? Y lo contrario, cuando la incertidumbre se despeja, cuando se ve que, por ejemplo, que lo de Corea del Norte es una pataleta y nada más allá de eso, por ejemplo, pues el yen se deprecia, ¿vale? Es decir, tiene correlación en las fases de temor con la bolsa y en las fases de tranquilidad. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, no lo vamos a explicar aquí en detalle, sí que les voy a pasar un artículo por si quieren expandir la lectura, porque un inversor en Europa, así, vale, a ver. Este es Investia, la página de la que, vale, y les voy a pasar un enlace por si quieren ampliar lectura sobre esto en el chat, ¿vale? El yen se aprecia cuando hay incertidumbre de las bolsas porque es una moneda refugio, ¿vale? Las causas son diversas, pero digamos que Japón es un país, aunque tenga una deuda muy elevada, es una deuda que ellos tienen consigo mismo, es un país con una economía muy fuerte y es un país que los inversores japoneses invierten fuera para buscar oportunidades, pero cuando perciben problemas, venden rápidamente las demás divisas y compran el yen para traerlo a casa, ¿no? Es una explicación un poco simplista, aunque es así, lo tienen en el enlace mejor explicado, pero vamos a quedarnos con eso para no irnos, ¿no? De donde no tenemos que irnos. El yen sube cuando el mercado cae y el yen baja cuando el mercado sube. Y como la bolsa es más fácil de pronosticar o de observar en determinados puntos, nos va a servir la bolsa y unos ratios que vamos a ver para operar el yen
en algunas oportunidades. Vamos con ejemplos prácticos ya del yen y de los mercados, ¿vale? Miren, en rojo tienen el cruce, el tipo de cambio del dólar yen, ¿vale? Eh, Todos deben más o menos conocer este tipo de cambio, dólar yen, no tiene más secreto. Y en negro tenemos el índice Nikkei 225 en yenes, ¿no? Porque si es el índice de Japón, tendrá que cotizar en yenes, igual que el IBEX cotiza en euros y el Dow Jones pues cotiza en dólares. ¿Se dan cuenta lo curioso que es la altísima correlación que existe entre el tipo de cambio, o sea, este cruce de Forex, el dólar yen, y el Nikkei? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque cada divisa es un mundo. Hay divisas que son más dependientes de las exportaciones, ¿no? Como podrían ser los países emergentes. La divisa europea y la americana dependen, pues, de esa relatividad de sus economías. Y en el caso del yen, básicamente, por varias razones que están en las que les he pasado, digamos que responde a las mismas fases de risk on and risk off, o toma de riesgos y de aversión del riesgo que ocurre en el mercado de valores, ¿vale? Se dan cuenta que cuando hablamos del dólar yen, USD, o sea, USD yen japonés, cuando la línea roja baja, significa que el yen se está apreciando y que el dólar con respecto al yen se está depreciando, ¿no? ¿Qué ocurre? Vamos a centrarnos, por ejemplo, en este punto. La bolsa japonesa, cae fuertemente aquí durante el tercer trimestre de 2015 y también el cruce del dólar yen cae, o sea, el yen se aprecia. ¿Se dan cuenta? Se produce un miedo en el mercado de valores y a la vez se está produciendo este cruce, este tipo de cambio, está reflejando ese miedo que hay, ese miedo global, ese momento en el que el yen se aprecia y hace que el tipo de cambio dólar-yen caiga a la vez. Hay una alta correlación, ¿vale? Eso es así. Ya estamos observando una primera propiedad del yen, que tiene una alta correlación, al menos con la bolsa japonesa. Pero en verdad, los cruces de yen tienen una alta correlación con los principales índices de los países desarrollados. Por ejemplo, ahora estamos viendo no la bolsa japonesa, sino la europea, el Eurostoxx 50 en negro, ¿vale? Y en rojo estamos viendo el euro-yen, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta cómo cuando aquí, el ejemplo más evidente, la bolsa se mete un varapalo en octubre, en septiembre, octubre del 2008, y el euro-yen cae también en forma de varapalo, ¿vale? Y lo mismo, cuando el ciclo cambia, los dos cambian aquí, ¿vale? Y cuando el ciclo hizo máximo en el 2015, los dos hicieron un ciclo muy cerca el uno del otro, ¿vale? Es decir, la bolsa tiende al crecimiento y cae cuando hay temores. Y al final eso es lo que ocurre con el yen, que se mueve a golpe de fases de aversión y toma de riesgo. Cuando todos quieren tomar riesgo, cuando todos quieren invertir al alza, el yen se debilita. Y cuando todos están asustados, el yen vuelve a Japón y se fortalece. Hay una correlación entre diferentes índices y diferentes cruces del yen. Esta es otra. Seguimos con el Eurostoxx 50 en negro, y en este caso, en vez de ver como anteriormente aquí el euro-yen, ahora estamos viendo el franco suizo con el yen, ¿vale? Se dan cuenta que no es una correlación perfecta, pero está claro que cuando la bolsa hace suelo, el tipo de cambio también está haciendo suelo, y que cuando se produce una fase alcista también se está produciendo en el tipo de cambio, ¿vale? Muy bien, Hugo. La bolsa crece cuando la economía está creciendo en general. Ya hemos visto el esquema. Hemos visto que los diferentes cruces del yen correlacionan con las bolsas. Pero esto, ¿a qué nos lleva? ¿No? Que de forma práctica, ¿para qué sirve aparte de saberlo? Bueno, pues para bastantes cosas, ¿no? Yo propongo dos formas de utilizarlo. La primera es una tendencial y la segunda es operaciones de más corto plazo, de días o incluso semanas, ¿vale? Primero, si los cruces del yen, en este caso el franco suizo yen,
correlaciona tan fuertemente con la bolsa europea, entonces, como digo en este titular, puedo utilizar el yen para confirmar la tendencia de la bolsa. Oiga, es que no lo veo claro en la bolsa, la tendencia, porque hay un punto de duda. Ah, pues entonces me voy a ayudar, por ejemplo, del tipo de cambio del franco suizo del yen para confirmar, ¿no? Como la teoría de Dow que habla de utilizar el Dow Jones y el Dow Jones Transporte, ¿no? Para saber si estamos en una tendencia alcista o bajista real. Pues aquí igual, como son dos activos que se mueven parecido a las fases de toma y aversión de riesgo, pues utilizo la una para confirmar la otra. Yo, que soy inversor más bien en índices bursátiles, utilizo el yen para confirmar, pero habrá otros de ustedes que preferirán operar en Forex y entonces lo harán al revés. Utilizo la bolsa para confirmar, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cómo, bueno, pues la bolsa en el 2015 subía, 2014, 2015 ascendía, y cómo también el tipo de cambio del franco suizo con el yen ascendía, ¿no? Sin embargo, eh, hay un momento en el que el tipo de cambio, como rompe la tendencia alcista, como se puede ver aquí, y bueno, oye, en este caso, en este caso la bolsa, los movimientos eran más volátiles, más sucios, por decir una manera, y observar el tipo de cambio de yen, pues ayuda a confirmar o no si estamos en un cambio de tendencia. En este caso, estábamos en un cambio de tendencia. Y sin irnos tan al pasado, nos quedamos en el presente. ¿Y qué es lo que tenemos? Hoy hemos tenido un día un poco feo en la bolsa europea. Incluso, si yo trazo muy malamente la directriz alcista en la bolsa europea, este es el Eurostoxx 50, les recuerdo, ¿qué ha ocurrido hoy? Que nos hemos caído por debajo de la directriz alcista. Yo no soy, no, esto de las directrices no funciona muy bien en general, pero claro, cuando veo una directriz alcista, me pregunto, ¿cómo está la bolsa, no? O sea, ¿cómo están los demás mercados que correlacionan con la bolsa? Y bueno, de momento tenemos que el tipo de cambio del franco suizo con el yen sigue por encima de su directriz alcista, es decir, puede que estemos quebrando esta directriz, ocurre muchas veces, puede que mañana rebote y esté buscando estabilizarse, pero personalmente, y hablo desde un punto de vista probabilístico, no estoy muy preocupado porque este tipo de cambio de Forex, este mercado Forex no está confirmando el cambio de tendencia. Ahora, si esto estuviera ocurriendo, lo que ha ocurrido hoy, que se quiebra la baja esa directriz alcista y este mercado Forex está cayendo por debajo de su propia línea de tendencia, pues entonces diría, oye, Hugo, no puede ser que estés equivocado con la tesis alcista, porque está cayendo el mercado de acciones y este cruce de Forex está cayendo su directriz alcista. Pues la puedo utilizar para confirmar las tendencias, sea uno más operador en índices o sea más operador de Forex. ¿Vale? Vale. Vamos a ver un ejemplo actual con lo mismo o parecido. Estos días el Nikkei 225 pues está débil, ¿no? Y más de la caída de ayer noche. Y actualmente, pues mi pregunta es, oye, claro, esta debilidad no parece un poco como un doble techo brutal, típico de los que se dan al final de una tendencia alcista para que después los precios caigan, ¿no? O sea, yo me lo pregunto, ¿no? Mi observación, aunque macroeconómicamente no me lo está diciendo, pero me estoy mosqueando, ¿no? Porque veo que la tendencia alcista llega aquí, hay una corrección muy prolongada, especialmente prolongada, hay un rally, y claro, mi pregunta es, ¿el rally va a continuar? ¿Hemos visto una debilidad de verano? ¿O realmente aquí estamos viendo un doble techo, una especie de divergencia que es la antesala de más caídas, ¿no? Hombre, responder a un año vista es difícil, pero me interesa mucho qué va a ocurrir en el corto plazo para ver si soy alcista o bajista en este índice y en general en los demás índices bursátiles. Entonces, recordemos que el Nikkei 225, de nuevo en rojo como antes, le he hecho un zoom, correlaciona fuertemente con el dólar yen, ¿no?
Entonces, yo para figurarme si este patrón es un doble techo o para intentar figurármelo en el corto plazo e incluso operar, pues lo que hago es observar ambos mercados. Miren, aquí tenemos en rojo el Nikkei 225, en línea negra tenemos el dólar yen, ¿vale? Y he ampliado esta zona del recuadro a la derecha para observar cada mercado de forma individual. Aquí tenemos el Nikkei 225 y aquí el cruce del dólar yen, ¿vale? No son exactamente iguales cuando nos acercamos mucho, cuando hacemos zoom, pero recuerden que la correlación es altísima. ¿Y qué es lo que me estoy preguntando? Si esta caída de aquí, que ya lleva, oye, pues ya lleva 3 meses, no, lleva desde julio, agosto, va a ser 2 meses completos, ¿vale? Yo me estoy preguntando si esta caída de aquí, o lo que es lo mismo, estas dos velas bajistas de aquí, se pueden convertir en el inicio de un movimiento bajista, ¿vale? Eso es lo que me estoy preguntando. Y no lo sé porque el soporte está muy lejos del propio índice, pero como sé que hay una alta correlación entre bolsa japonesa y este tipo de cambio, pues estoy observando lo que ocurre aquí. De momento ya ha empezado débil el día, pero creo que estaba recuperando. Y yo, para seguir teniendo una tesis alcista sobre la bolsa japonesa, quiero que se respete este soporte del dólar yen. Si se respeta, seguiré buscando oportunidades alcistas en la bolsa, ¿vale? Porque se está respetando este soporte que creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque si se pierde, es que va a significar que la tendencia bajista del Nikkei está en marcha, ¿no? O al menos una tendencia bajista que está rompiendo soporte. Dicho de otra manera, esto es como el fútbol. Oiga, ¿para qué queremos dos cosas que se mueven de forma parecida? Bueno, ¿para qué queremos tener 4 cámaras, es decir, más cámaras, de todas las cámaras posibles en un campo de fútbol o en un campo deportivo? Pues para ofrecernos diferentes ángulos de un mismo fenómeno. Oye, a veces es más fácil ver las cosas a través de un par del cruce de divisas, que ver lo que está ocurriendo en la bolsa, que todavía no ha llegado ni siquiera a soporte, ¿no? ¿Vale? Son diferentes cámaras de un mismo fenómeno. Y en este caso, estoy esperando que el dólar yen me esté dando pistas sobre lo que va a ser el Nikkei 225 y en general con las bolsas de los países desarrollados, porque ya les digo yo que si se pierde este nivel, va a significar que vamos a estar con caídas en la bolsa americana, en la bolsa europea y, por supuesto, en la bolsa japonesa, ¿no? ¿Vale? Esta es una forma de utilizar el yen. Tendencias, confirmar cambios, confirmar tendencias, cambios de tendencias, confirmar cambios de tendencia, ¿vale? Es así. Pero también hay otra forma que es, y esto ya es operando el yen directamente, que es utilizar los indicadores de estrés de los índices bursátiles para vender el yen en operaciones de pocos días o pocas semanas. Repito, yo analizando el yen por sí mismo, es difícil encontrar indicadores que no vengan de los precios. Pero el mercado de acciones eh, tenemos muchos ratios. Digamos que en el mercado de acciones es relativamente fácil comprar un mínimo, aunque es muy difícil vender un máximo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues esto tiene que ver en cómo funciona la psicología de los operadores. El mercado de acciones, déjeme cambiar el color del lápiz a uno más claro. El mercado de acciones va subiendo, ¿verdad? Tranquilamente, ¿vale? La economía va creciendo, subimos lentamente y de repente surge un shock exógeno o endógeno que hace que el mercado de acciones entre en una fase de estrés o de pánico, ¡pum! Y cae repentinamente. Y se recupera poco a poco, se recupera, sigue recuperándose y sigue aumentando. Llega otro pánico, se recupera, ¿vale? Este es el comportamiento, digamos, de corto o medio plazo de los índices bursátiles. Esto se traduce operativamente en que como los suelos son muy rápidos, son relativamente fácil de operarlo. Oye, ¿qué está cayendo? Es que he visto que el precio se estabiliza, compro. Que a la primera no me ha funcionado, pues a la segunda, doble suelo, compro, ¿vale? Eso es relativamente fácil de hacerlo. Y, sin embargo, es complicadísimo vender techos del mercado porque
el mercado empieza a subir, parece que va a caer, vuelve a subir, parece que va a caer, vuelve a subir, va a caer, y al final te acaban saltando todos los stops o todas las oportunidades que estás haciendo. Es decir, la bolsa es tranquila cuando sube y baja en un ascensor, ¿no? Cuando baja con el pánico. Pues esa diferente estructura de los precios en los techos y suelos del mercado hace que sea mucho más fácil tener indicadores para detectar suelos del mercado que para detectar techos del mercado, que es prácticamente imposible, ¿vale? Entonces, volviendo aquí, yo lo que estoy diciendo es que si las caídas del mercado de acciones correlacionan con repuntes del yen, el yen sube, entonces todos estos puntos, por ejemplo, que este indicador de 50 a 150 me da la bolsa, me dan en la bolsa americana, en el S&P 500, todos estos puntos tal vez sirvan para vender el yen en estos momentos de pánico de la bolsa, ¿vale? Esto es un indicador bueno, no lo vamos a explicar aquí en detalle, pero tiene en cuenta el tanto por ciento de acciones que están sobre sus medias de 50 y 150 sesiones, ¿vale? Lo ponen en Google, ratio 50-150 Investia, y aparece. De hecho, no voy a dejar que ustedes lo hagan, lo voy a buscar yo. Para que tengan lecturas con las que ampliar. Vale. Les dejo una búsqueda de Investia en el chat. Luego respondo todo lo que me habéis comentado. A ver, el chat, lo pongo en el enlace del artículo, ahí lo tenéis. ¿Vale? Entonces, yo tengo bastantes indicadores para detectar suelos en el mercado de acciones. ¿Vale? Ya he dicho que es relativamente, que no es que sea muy sencillo, pero relativamente sencillo comparado con lo contrario. Entonces, si el yen se aprecia cuando la bolsa hace suelo, entonces puedo utilizar el mismo indicador para operar el yen, ¿vale? Aquí tenemos a corto plazo lo mismo. En la línea negra continua, el S&P 500, en rojo es el ratio, y estos son los puntos en los que el ratio está dando señal. Son puntos muy concretos, es decir, no es como lo de antes, que tenemos que estar viendo si rompe un soporte, es algo mucho más concreto y por definición más de corto plazo. ¿Vale? Entonces, este ratio rojo da señales en la bolsa aquí, pero en el panel inferior he puesto el dólar yen. ¿Qué ocurre cuando el ratio 50-150 da señal, es decir, declina por debajo de 0,5? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues fíjense, el dólar yen hace suelo y empieza a subir, a veces muchísimo como en este caso, a veces de forma renqueante pero subiendo como en este caso, a veces muy pocas sesiones y a veces, como la primera vez, muchísimo. Es decir, cuando hay un pánico, el mercado cae. Cuando el mercado cae y llega a un punto extremo, el ratio 50-150, que se los voy a pasar ahora mismo para que siempre lo tengan, el ratio 50-150 cae fuertemente a 0,50 y activa una señal. ¿Una señal de qué? Pues en el caso de la bolsa, una señal de compra. Y en el caso del yen, como sube cuando hay miedo, pues una señal de venta. Esto es el clímax del pánico, del pequeño estrés, y ese es el momento para vender yen. ¿Vale? ¿Esto cómo se hace? ¿De forma automática? Bueno, yo no lo haría así de forma automática. Yo diría, ratio 50-150 por debajo de 0,50, me voy al mercado de yenes, por ejemplo, el dólar yen, y me dedico a vender yen, en este caso sería comprar el cruce del dólar yen, ¿vale? Y aparte digo, es que estamos en una buena oportunidad de sesiones, incluso de alguna semana, para operar este cruce al alza. Y a partir de ahí, lo único que hago es buscar patrones de estabilización de los precios o roturas o breakout que me permitan operar al alza este patrón. Es decir, me olvido por completo de operar a la baja y opero al alza. Y si tengo suerte y la posición va a mi favor, pues voy piramidando, ¿vale? Este es un ejemplo de cómo el yen
tiene propiedades similares al mercado de acciones, podemos utilizar algunos indicadores y ratios del mercado de acciones que yo tengo para operar el yen, ¿vale? Este es un ejemplo y también traigo otro todavía más preciso. Seguro que alguno de ustedes lo conoce. Se trata del ratio VIX-VXV, ¿vale? El VIX es un indicador de la volatilidad implícita que en castellano sencillo que todo el mundo entienda, significa, es el indicador del miedo. El VIX sube cuando hay miedo, pero eso todo el mundo lo sabe. Lo más interesante es este indicador, este ratio entre el VIX y el VXV, que es el miedo a 3 meses. O sea, muy sencillo. Cuando el ratio en rojo, en negro tenemos el SP500, en rojo tenemos el ratio. Cuando el ratio de miedo a un mes con respecto a 3 meses es mayor que 1, estamos ante una oportunidad en el mercado de acciones. Aquí, aquí, aquí. Pum, pum, pum. Es un indicador bastante preciso que no te habla para nada de la tendencia de los siguientes meses, pero sí que te activa señales de compra de corto plazo, ¿no? Cuando hay un repunte de miedo, este ratio llega a 1. Y cuando llega a 1, la bolsa tiende a hacer suelo. ¿Y qué ocurre también cuando la bolsa tiende a hacer suelo? Que el yen ha alcanzado su máximo y cae. En este caso, como estamos hablando del cruce del dólar yen, veremos que las señales en las que se activa el VIX-VXV, veremos que es una operación al alza en el dólar yen. Cuando se activa o la siguiente señal, es una operación al alza en el dólar yen. A veces dura bastantes días, incluso semanas. A veces, como en este caso, es más corta. ¿Vale? Pero se dan cuenta que cada vez que el VIX-VXV da señal, el dólar yen tiende a subir. ¿Siempre? No. Si fuera siempre, sería muy fácil. En este caso vemos como aquí se activó una señal en febrero del 2016 y el dólar yen declinó, ¿vale? Pero en general estamos viendo que, déjenme limpiar la pantalla, que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, de 14 señales que dio este ratio en los últimos 3 años, en 12 el cruce del dólar yen se apreció, además de forma inmediata. Es decir, prefiero este indicador, este ratio, al anterior, que es un poco menos fiable y nos permite hacer operaciones muy precisas. Y en base a que el miedo en la bolsa se traduce en techos del yen, que en este caso, como lo estamos representando con el dólar yen, significa operar al alza en esos puntos extremos. ¿Vale? Al final espero que más o menos se haya entendido. De todas maneras está el vídeo, creo que se lo podrán solicitar. Voy a ver las preguntas y repasamos y vemos todas las cosas que haga falta, ¿vale? Vamos a ver. Chat, chat, chat. Ahí. Vale. Tenemos unas cuantas. Vale, vale, vale. Primero de todo, como que me estaba olvidando, les voy a pasar para que lo tengan, es un enlace, lo guardan siempre, estos indicadores, el VIX VXV y el otro, para que lo tengan, ¿no? Yo lo tengo aquí en esta página. Vamos a ver. Vale. Pues lo tengo guardado por aquí. A ver, CP500. Aquí está. Ah, vale, vale. Tengo guardado más abajo. ¿Vale? Este es el indicador, este ratio último que hemos visto. Cuando llega a 1 es señal de compra en el dólar yen. Les voy a pasar el enlace en el chat, así siempre lo pueden consultar. ¿Vale? Lo estoy pasando ya. A ver. Vale, enviar para todos. Y también voy a enviarles el otro. Es un enlace permanente, así que se va actualizando. No, ese no era.
Bueno, el otro no lo tengo guardado, perdonen. Lo hice, pero no lo tengo guardado. Pero bueno, con este es más que suficiente, ¿vale? Ahí con ese enlace lo pueden consultar cada día a cierre de mercado en América. Y cuando se genere una señal por encima de uno, recuerden que es muy buena oportunidad para buscar posiciones largas en el dólar yen. Vale, me preguntaba Rafael, ¿hay algún indicador con las cantidades de volúmenes pendientes en Forex? Fíjate que hoy no hemos hablado de eso y tampoco soy especialista en volumen en Forex, así que no te puedo responder, pero creo que esto suple con creces la charla que podemos dar hoy. Uciel me preguntaba, ¿ese indicador nos sirve en el comportamiento de las divisas? Efectivamente, lo hemos visto, ¿vale? Lo hemos visto. Felipe me preguntaba, ¿en este sentido sucedería igual con el oro? Pues sí, muy bien, Felipe, exactamente. Resulta que en realidad ya hemos visto aquí como, joder, cómo la correlación de índices bursátiles y del yen, pues es bastante alta, ¿no? Muy elevada. Hay una relación más alta de lo que muchos se podrían esperar. Pero también ocurre entre el yen y el oro. No se crean que el oro tiene ninguna propiedad mágica, ¿vale? En este gráfico estamos viendo el índice yen en negro y en rojo-negro, pues perdonen, en negro estamos viendo el oro, la cotización del oro, y en rojo y negro, estamos viendo el índice yen, ¿no? Que es más o menos como el dólar yen, pero invertido, ¿no? ¿Se dan cuenta de cómo, de cómo es tan parecido el uno del otro? Y es que hablar de que el dólar yen, ese par que hemos estado viendo toda la sesión, va a subir, es lo mismo que hablar de que el oro va a bajar, ¿vale? Porque al final representan fuerzas macroeconómicas muy similares, con lo cual tu respuesta es sí. Cuando, por ejemplo, el ratio VIX-VXV da señal, podemos esperar que el dólar yen suba, pero también que el oro baje, por lo menos como hemos visto durante unas cuantas sesiones, ¿vale? Eh, Sigo leyendo preguntas. Eduardo me pregunta, ¿qué pasa cuando hay riesgo bélico con Corea del Norte? Bueno, los riesgos bélicos ocurren siempre y en general, más allá de la volatilidad del corto plazo, pues mientras el sistema vaya a permanecer, decir, oiga, no es que Corea del Norte vaya a ganar ninguna guerra, Corea del Norte puede dar molestar y generar volatilidad, pero el mercado sigue siendo el mercado, ¿no? No te creas que va a meter una bomba en Nueva York o por supuesto que va a ganar ninguna guerra, ¿no? Rolando me pregunta, ¿el oro es refugio? ¿Realmente el yen sigue siendo refugio también? Sí, sí. Fíjate, Rolando, que efectivamente este gráfico que estamos viendo del oro en 1315 tiene una correlación altísima con el índice yen, ¿vale? Evidentemente, si, si tú crees que va a ser el fin del mundo, vas a querer tener oro, ¿no? Porque a ver quién te comercia con el yen. Pero bueno, digamos que operativamente es lo mismo. Y yo sinceramente prefiero el yen, el mercado de divisas, porque es el más grande del mundo, es súper líquido, es 24 horas, bueno, el oro también, ¿no? Pero es mucho más líquido bueno, pues está más desarrollado, ¿no? Sigo leyendo preguntas. Uciel me dice, ¿existe esta misma correlación inversa entre el par de la libra esterlina y el yen? Sí. Mire, para comprobar si algo tiene una correlación, es muy sencillo. Antes estamos viendo exactamente, a ver, el, ti, 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 el franco suizo con el yen, ¿verdad? Pues cambio yo, ¿vale? El Eurostar 50 es la línea negra, el franco suizo yen es la roja. Voy a cambiar solamente, perdonen, voy a cambiar solamente del franco suizo al yen a la libra esterlina con el yen y verán que la correlación sigue siendo altísima, ¿vale? Se dan cuenta que igual no es tan perfecta, pero yo puedo extraer una conclusión. Tenemos la libra esterlina con el yen, que tiene una directriz por aquí, no, mejor, perdonen, que lo siento muy rápido,
digamos que hay una zona de soporte por aquí en la libra yen. Hombre, en principio, como todo está creciendo, entiendo que estamos ante un rebote bursátil, pero, oiga, en los mercados no hay nada seguro y es más importante tener unos escenarios alternativos que una vez que lo detectamos podemos cambiar de opinión, etcétera, etcétera. Ahora mismo sigo siendo alcista en bolsa por los pelos, aunque desde el lunes estaba bajista en la bolsa americana, pero si yo viera romper la libra esterlina con el yen, este soporte de los últimos meses, pues diría, hombre, Hugo, igual es que estás un poco confundido con la tendencia primaria, porque es que no es normal. No es normal que se rompa este soporte porque por correlación, ¿vale? Por lo que representa, debería mantenerse, ¿vale? O sea que la respuesta es sí. José Duarte me dice en qué temporalidad son los gráficos. Todo lo que hemos visto son gráficos diarios, ¿vale? Eh, pero si nos vamos a la diapositiva, sí, porque estamos hablando estoy mostrando ejemplos de cómo funcionan las correlaciones y los datos más importantes son los diarios. Pero yo no te digo que operes en gráficos diarios necesariamente. Digamos que aquí se activa la señal del VIX, del ratio del VIX con el VXV, ¿correcto? Yo no te digo que lo esté mirando en diario, que también puede ser, pero tú en tu gráfico, yo miro mucho el gráfico de 4 horas. En tu gráfico de 4 horas o horario, dices, ah, vale, coño, se ha producido una señal en este ratio y aquí estoy viendo un doble suelo en el dólar yen, o estoy viendo un hombro cabeza hombro invertido, o estoy viendo una zona de consolidación que está haciendo un breakout al alza, ¿me entiende? Primero se activa la señal y luego, una vez que la señal se ha activado, vamos a gráficos menores e intentamos buscar el patrón alcista del dólar yen, ¿vale? Eh, pues sí, Carolina, la gente me escucha bien. Seiki Comilla me dice, vale. No, bueno, me estoy saltando unas preguntas porque creo que más o menos las he respondido. Jesús me dice, hola Hugo, ¿tomas en cuenta los ciclos de Elliott Wave en tus análisis de correlación? No, no utilizo las ondas de Elliott. Utilizo los indicadores macroeconómicos, como hemos visto es el empleo, como la creación de los indicadores líderes, pero no las ondas de Elliott. Carolina me pregunta, ¿estará disponible la grabación del webinar? Grabándose está y espero que, vale, yo la tengo grabada. eh, Primero a ver lo que me dicen de FX Pro, pero en cualquier caso me pueden escribir a info@ferrercapital.com, ¿vale? Que es mi otra empresa. Van aquí a contacto y como yo tengo el vídeo aquí, pues me escriben al email este de info arroba y yo se los envío, ¿vale? Pero en principio, si los de FX Pro me dicen que ellos lo envían, pues no lo hago. Pero si no lo tienen mañana, me pueden escribir a ese email. Igualmente, Alexi me preguntaba si el PowerPoint lo puedo enviar. Por supuesto que lo puedo enviar. O sea, si envío el vídeo, envío el PowerPoint. Voy a hablar con FX Pro para darles a ellos el vídeo y las diapositivas para que se las envíen. Y si no, me las pueden pedir en mi mail. ¿Vale? Lester, ya te respondí. El indicador lo puedes obtener en Stock Chart. Puse el enlace. José Duarte me habla de scalping. Sí, todo es viable, José, porque vamos a ver. Una vez que se activa una señal, digamos aquí, estamos de acuerdo que estos son gráficos diarios. Una vez que se activa una señal, uno puede hacer varias cosas. Primero, comprar el dólar yen en diario. Segundo, como yo sugiero, ir a gráficos menores de 4 horas, de 1 hora, de 5 minutos, para buscar patrones alcistas. Y bueno, al final, si tú, aunque sea un trader muy rabioso intradía, pues al final también, porque tú dices este día, oye, se ha activado una señal durante los próximos días, aunque haga operaciones de muy corto plazo, solo voy a operar al alza. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque los patrones al alza tienen probabilidades de funcionar, sean suelos, sean roturas al alza, y los patrones a la baja, pues tienen muy pocas probabilidades de funcionar, ¿vale? ¿Más preguntas? No. Yo me pregunta, ¿este indicador del VIX VXV
cuando está menos de 1 significa que el dólar yen va a subir. No, 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 no. Olvídate aquí el indicador, el ratio, solo es útil cuando alcanza 1. Cuando está por debajo, no tiene ninguna utilidad, ¿vale? Es binario, información binaria. Por encima de 1, señal. Por debajo, olvídate de todo lo demás. Sí, dice Seiji, pero puede meter una bomba en Tokio. La incertidumbre siempre ocurre. Si no estás preparado para que ocurran eventos de incertidumbre, pues por eso siempre conviene tener un buen control de riesgo, un apalancamiento que no sea una locura, ¿me entiendes? Si tú estás en el dólar yen y estás con un apalancamiento de 25-1, vas a ser aniquilado, ¿vale? Completamente aniquilado, porque un día va a haber una bomba a lo largo de tu vida, un día va a haber un terremoto, no puede ser, ¿no? Ya digamos que un apalancamiento de 3 o 4 es bastante agresivo, en el Forex se puede llevar a cabo si estás muy avanzado, pero si no eres un inversor avanzado, es mejor que mantengas el apalancamiento bajo mientras vas aprendiendo y ya cuando sabes más, pues puedes utilizar apalancamientos de 3 o 4, ¿vale? Utilizar un apalancamiento, por ejemplo, de 25, que yo lo he hecho, como todo el mundo lo ha hecho, pues al final te encuentras con una sorpresa y ocurre lo que ocurre, ¿vale? La forma de contrarrestar una bomba es bajando el apalancamiento de forma sistemática, ¿vale? Así es como se hace el dinero. Felipe me comenta, voy por las preguntas de hace 7 minutos, sí. ¿Hay alguna correlación del dólar yen especial con algún índice en concreto? Sí, lo he explicado a lo largo de la clase, seguramente habrás llegado tarde, espero que te envíen el vídeo. Michelle me pregunta, ¿considera la bolsa de Tokio superalcista como la de Londres o más lenta como las estadounidenses? Esa es una buena apreciación, Michelle, porque es verdad que la bolsa americana es más lenta, ¿no? Yo diría que la de Tokio se parece más a la de Londres, y a mí me gusta más la de Estados Unidos porque es un poco más lenta y no hace falta ser tan ágil mentalmente, ¿no? John Martínez me dice, con ese indicador, entiendo que habla del VIX VXV, ahora que está a menos de 1, me indica, pues eso justo lo acabo de responder, olvídate cuando el indicador está por debajo de 1, olvídate, solo cuando está por encima de 1, activa la señal. El nombre, como dices, Lester, es VIX VXV, he pasado el enlace. Exacto, Manuel. Manuel me dice, el dólar típicamente también es una divisa refugio. Correcto. Y me dice él, ¿significa que el dólar yen es más refugio que el dólar? Correcto. Si hay una divisa refugio por naturaleza, que se aprecia contra todas las demás, contra el yen, contra el dólar americano, contra el franco suizo, ese es el yen, ¿vale? Es la moneda refugio por excelencia. Si tú quieres operar estrés de los mercados globales, vete al yen, tal y como hemos visto aquí. Sí, Uciel, espero que puedan enviar la presentación por mí seguro. Vale, yo se los mando y hago todo lo posible. Pues mira, Manuel, no es una de mis estrategias principales porque yo soy más operador de medio plazo, pero sí que es uno de los conceptos claves que tengo, que es atacar el mercado cuando estamos en una fase de estrés. ¿Vale? Oscar me pregunta, ¿de qué manera influyen las decisiones de la Reserva Federal de usar, de la Reserva Federal de Estados Unidos, de USA, en el dólar yen? Bueno, sinceramente, ¿sabes cómo afecta? Afecta en el corto plazo, pero el efecto al final entre el dólar y el yen no tiene tanto que ver con la Reserva Federal, sino con lo que va ocurriendo. ¿Que hay crecimiento? El dólar yen sube. ¿Que hay incertidumbre? El dólar yen baja. Y la incertidumbre te puede venir por la FED un día, o por una bomba otro día, o simplemente porque al mercado, entre comillas, se le ha ido la olla en una determinada semana, ¿no? Rolando me dice, el yen opera la sesión asiática, entiendo, el dólar neozelandés y el dólar australiano también. Sí, sí, lo importante, Rolando, es que tú veas cruce de divisas que tú veas, nada más te vas aquí a Stock Charts, cruce de divisas que tú veas, lo correlaciones con un índice. A ver si ya en otro webinar lo podemos hacer, ¿vale? Pero que tú compruebes
que compares pues ese cruce de divisas con un índice para ver si hay una propiedad o no. Y me dice John que nos envíes el vídeo, gracias, me alegro mucho que te haya gustado. Prometo que voy a hacer todo lo que sea para que se lo envíen, o si no, seguro que como contacto aquí en Ferrer Capital, me escriben a info@ferrercapital.com y si ellos no le han respondido unos días, yo les responderé, ¿vale? Bueno, sé que son temas que no siempre son fáciles, no se asusten, le pasaré la diapositiva, pero lo importante es entender el concepto de esa relación entre yen y bolsa y cómo a través de un indicador de estrés en el mercado de valores, en los índices, hemos podido encontrar un indicador para el yen, que no tiene nada que ver con el precio del yen, que no tiene nada que ver con el volumen, que no tiene nada que ver con el sentimiento en sí mismo, sino que es extraído de otra parte, y eso es lo que lo hace, en mi opinión, bastante interesante. Sin más, muchas gracias por asistir, espero que les sea de utilidad en el futuro y estamos en contacto, ¿vale? Un fuerte abrazo desde Canarias.